Bueno, seguiré intentando hablar despacio, aunque me cuesta. Les voy a explicar muy brevemente, con una pequeña introducción, a los Living Labs, laboratorios ciudadanos en Europa. Fundamentalmente, la experiencia se basa en el recorrido que ha hecho la ENOL, European Network Living Labs, y me detendré en algunos casos prácticos en España y particularmente en Cataluña, que son los que pueden ilustrar cómo estas experiencias conectan con esta red de CITED. Cuando hablamos de Living Labs en Europa o de Open Living Labs, fundamentalmente nos referimos a una iniciativa iniciada a mediados de 2005-2006 por un grupo de emprendedores, de innovadores, entre ellos el doctor Álvaro Oliveira y fundamentalmente ubicados también en Finlandia, que se lanzaron a construir esta red europea de Living Labs. En estos momentos, en el año 2013, hay, creo que es más de 300 Living Labs oficialmente reconocidos, acreditados por la ENOL. La ENOL fundamentalmente es una estructura jurídica, o sea, es una asociación. Fundamentalmente está compuesta por estas 20, creo que son 23 instituciones, o sea, del conjunto de los 300 Living Labs hay un núcleo, yo diría núcleo duro de instituciones que han decidido asociarse y poner financiación para garantizar la sostenibilidad de esta red. Fundamentalmente, como dice el logo, lo que pretenden los Living Labs es ser una primera pieza de un nuevo sistema de innovación, no solamente en Europa, sino a nivel internacional. Como podéis ver, si bien su núcleo fundamental está constituido por organizaciones en Europa, es decir, hay también un conjunto de Living Labs reconocidos en América Latina, en Norteamérica, en África, en Asia y también en Australia. Este verano, a finales de agosto, haremos una escuela de verano en Manchester, donde se discutirá y creo que avanzaremos en concretar cuál sería el año que viene las posibilidades de hacer un primer encuentro mundial de redes ciudadanas. Como digo, es muy importante diferenciar instituciones acreditadas. Anualmente hay como una serie de olas que llamamos, donde se pide a las instituciones que quieren ser acreditadas por la ENOL que nos digan cómo se organizan, cuáles son los objetivos que tienen, cuál es su modelo de sostenibilidad, y vamos poco a poco acreditando este movimiento, que se supone que es un movimiento abierto, pero al mismo tiempo hace falta una estructura fuerte, consolidada, que permita una continuidad de este movimiento, una acumulación de experiencias, etcétera. En un momento determinado pensamos con Esther Quiabo y con Miriam que un proceso similar haría falta en otros continentes como América Latina, es decir, como África, como Asia, para ir constituyendo, digamos, ENOLs en cada uno de estos países o organizaciones continentales que fueran realmente no solamente acreditando Living Lab, sino organizando el movimiento, dándole fuerza en cada uno de los países, en cada una de las localidades, de las instituciones. Y esto es un poco, cuando empezamos la Red CITED, un poco el sueño que teníamos era este, es ayudar a todo el movimiento internacional de Living Labs a ir madurando y a ir concretando experiencias. Fundamentalmente la idea es esta, o sea, los Living Labs es una nueva estructura que llamamos de 4P, de People, Private, Public Partnership, que nos sirve un poco para conceptualizar cómo los nuevos sistemas de innovación basados en los usuarios van avanzando. Fundamentalmente estamos hablando de sistemas de innovación y aquí es un término relativamente nuevo. Es decir, en España, por ejemplo, el sistema de innovación en España apenas tiene 20 años. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando realmente los países, a través de la inversión en I+D, han ido madurando los sistemas de innovación y son sistemas muchísimo más jóvenes que los sistemas tradicionales, por ejemplo, de educación o los sistemas de sanidad. Después veremos la relación que existe entre los sistemas de innovación y estos sistemas tradicionales que se llaman de educación o de sanidad. El sistema de innovación, fundamentalmente el modelo clásico es este, es un modelo que se llama de triple hélice. Han seguido diferentes etapas,
pero fundamentalmente en los años 90 se codificó este modelo que viene a decir un sistema de innovación es la producción sistemática de conocimiento e innovaciones a través de una alianza entre gobiernos nacionales, grandes sistemas de investigación universitarios y después grandes compañías. Ese sistema llamado de triple hélice que bueno, Leydorf y Herkovsky teorizaron y que más o menos está asumido por todos los investigadores en sistemas de innovación. El problema es que también a mediados de los 90 ocurrió un fenómeno que es la explosión de la Internet. La Internet, recordamos que nació también como una red de investigación de los informáticos que trabajaban para el Departamento de Defensa en Estados Unidos, y Internet ha mantenido este carácter un poco de red digital abierta, una red que cualquier ciudadano puede acceder a ella, y está pensada con una arquitectura que da justamente lo que se llama el poder a los extremos, es el llamado end-to-end principle. Esto quiere decir que la explosión de Internet favoreció también la posibilidad de una explosión de estos que llamamos sistemas de innovación abiertos, y es un poco de donde, de alguna forma, podríamos decir, los Living Labs vienen a significar la estructura social que se corresponde con esta red digital abierta. Este es un esquema que hemos cogido de un Living Lab en Sudáfrica, que viene un poco a ejemplificar este nuevos sistemas de innovación emergentes, que fundamentalmente la ENOL ha insistido en denominarlos User Driven Innovation, o sistemas de innovación basados en los usuarios. Es un sistema de cuádruple hélice donde están las universidades, administración, industria, pero fundamentalmente hay comunidades de usuarios que claramente no solamente quieren participar en ser testbeds o usuarios piloto de los proyectos de las grandes instituciones, sino que ellos mismos empiezan a querer participar a través de procesos de co-creación, de co-innovación en la generación de conocimientos y de innovaciones. Y esto es un poco el punto que marca la novedad en los Living Labs y en los sistemas de innovación emergentes, y es todos los procesos de co-creación, de involucración de los usuarios en las tareas clásicas de investigación y de innovación de las grandes universidades o de las grandes empresas. Esto quiere decir que se está avanzando en lo que se llaman democratización de los sistemas de innovación. Von Hippel, si recordáis este libro, Democratizing Innovation, lo ha apuntado. Hay otros que hablan de todo el tema de innovación abierta. En Europa hablamos más de Living Lab. Concretando en España, España es uno de los países que más Living Labs tiene reconocidos por la ENOL. En estos momentos hay 57 Living Labs. Inicialmente fue en Cataluña donde se empezó a reconocer a través de I2CAT y una red de 7 Living Labs la estructura esta de innovación abierta. Y os pondré el caso que más conocemos, que es el caso de City Lab, de donde viene un poco la idea de laboratorios ciudadanos. Hay como diferentes modalidades de Living Labs, no haré ahora una catalogación de todas las tipologías. Hay Living Labs más centrados en el desarrollo económico, la innovación a nivel de empresa, hay otros más de ámbito territorial, hay otros de ámbito funcional. Os pondría este ejemplo porque de alguna forma viene a significar como una especie de prototipo que hemos ido trabajando y que nos permite en estos momentos hablar de una estructura de laboratorios ciudadanos. Fundamentalmente, este Living Lab está constituido en la ciudad de Cornellà, que es una ciudad del área metropolitana de Barcelona, que tiene 80.000 habitantes. Se inició por un grupo de innovadores que venían tanto del movimiento de telecentros, community networks, como del mundo universitario, arquitectos, ingenieros informáticos. En los años 2000, 2001, 2002 recolectamos experiencias internacionales que se habían producido en el área de community networks. Era cuando todavía se hablaba de la exclusión digital y el objetivo era la alfabetización digital y toda la conexión al mundo de Internet. Dijimos, bueno, todo esto está muy bien, pero nos gustaría ir más allá. O sea, ¿qué hay después de esto, ¿no? Imaginemos que ya todo el mundo está en Internet, todo el mundo está conectado, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces empezamos a hablar de todo el tema de innovación a nivel de ciudad, a nivel de ciudadanos, y constituimos un poco una acumulación de documentos y de teorías que apuntaban en esta dirección, desde temas de antropología aplicada, obras de científicos como Herbert Simon, que hablaba de todo el tema de computational thinking, y todo un movimiento muy enraizado en el activismo social
en Cataluña, es decir, a través de tu movimiento ciudadano, que tiene mucha tradición allí. Y lanzamos esta hipótesis, es decir, la hipótesis CityLab viene a decir la innovación viene de todo el mundo, la innovación es para todo el mundo. Si alguno ha participado en la Internet Society, recordáis que en los años 90 Internet Society proclamó Internet is for everyone, es decir, con la idea un poco mítica de que realmente la Internet tenía que ser un sistema abierto para todo el mundo y que conectara a cualquier ciudadano. Nosotros intentamos ir un poco más allá diciendo no solamente la Internet es para todo el mundo, la innovación también. La innovación no solo que permite la Internet, sino una combinación de innovación social e innovación digital. Y a partir de aquí, a cada ciudadano, a cada participante que entra en el CityLab, le hacemos esta pregunta. ¿Y tú qué quieres hacer? Fundamentalmente, es decir, la pregunta es, bueno, ¿cuál es tu proyecto? Es decir, ¿cuál es realmente tu sueño? Nosotros es una organización que no damos formación, para esto hay muchas academias, fundamentalmente, es decir, intentamos pinchar a la gente para que de esta gente pueda salir algo, un proyecto, su proyecto o un proyecto colectivo, tendente, es decir, un poco a esta idea, ¿no?, hacia modelos de innovación universales. En Europa se habla mucho de los sistemas de innovación, de educación universal, sistemas de sanidad universal, pero los sistemas de innovación siguen estando reducidos a sectores muy específicos de las universidades, del mundo de la empresa o de la administración. Nosotros pensamos que, bueno, si la hipótesis que la innovación es para todo el mundo, puede haber un sistema de innovación realmente universal que pueda conseguir lo que la alfabetización hizo durante la revolución industrial, que es generalizar los conocimientos básicos de la lectoescritura. Nosotros pensamos que la innovación es una. Es decir, cuando nos preguntan si es innovación social, si es tecnológica, nos ponemos nerviosos, porque para nosotros es lo mismo. Es decir, son dos caras de una misma moneda. Sí que es cierto que en el caso de CityLab la innovación social precedió la innovación tecnológica. Y creo que aquí también hay experiencias, por lo que he leído de Living Lab Habitat, donde hay innovación social y en un momento determinado se pide o evoluciona hacia una innovación tecnológica como complemento de la innovación social. Muy recientemente la Comisión Europea empieza a aceptar oficialmente el término Social Innovation. Hasta ahora había muchos innovadores sociales de hecho, pero digamos en ningún documento oficial de la Comisión Europea oficialmente aparecía el término Social Innovation. Os recomiendo que veáis en UK hay una organización que se llama Nesta, que ha hecho un White Book for Social Innovation, que ha sido muy instrumental a la hora de impulsar esta idea, que realmente la innovación no es un monopolio de los tecnólogos o de los ingenieros. Hay gente que sin ser ingeniera también puede acceder y de hecho está accediendo y está desarrollando proyectos de innovación social. Y esto lo que ha abierto es justamente esta posibilidad de conectar todo el mundo de la innovación con el mundo de la educación. Esto es otra de las batallas que estamos desarrollando en el CityLab. Normalmente nos educamos y cuando se acaba el proceso educativo entonces nos dan una suficiencia investigadora, podemos empezar a innovar. Lo que decimos es ¿por qué no lo hacemos desde el principio, ¿no? Y ligamos los procesos de educación con los procesos de innovación. Y un poco la idea es que los Living Labs pueden ser estas escuelas para la innovación, es decir, que realmente a través de un proceso de cambio metodológico aprendemos por proyectos, es decir, de hecho tenemos diferentes metodologías, pero un poco van todas orientadas en esta dirección, de justamente aprender a innovar, conectar el mundo del aprendizaje a través del mundo con el mundo de la innovación. Cuando nos preguntan qué producimos, qué servicios o productos hacemos, decimos producimos innovaciones e innovadores. Fundamentalmente, es decir, los Living Labs vamos a mostrar, y tenemos que mostrar, para esto de alguna forma nos van a evaluar, cuáles son los proyectos de innovación que producimos y cuáles son las estructuras y los innovadores de alguna forma que estamos desarrollando. Para ello lo que hacemos es en la comunidad ver qué demandas, es decir, qué nos pide la gente, qué quiere hacer la gente. Es igual que la gente, es decir, venga desde un senior lab, por ejemplo, desde gente de tercera edad o maestros. O sea, nuestra investigación no viene de las clásicas disciplinas, ¿no?, de física, química, biología, etcétera, y cómo todo eso se va concretando, sino justamente un poco desde los usuarios, ¿no? Si estamos en una comunidad industrial, pues hablaremos con los sindicatos o con las empresas. Si estamos en una comunidad donde el tema es de envejecimiento, pues hablaremos con la gente, es decir, que está allí. O sea, realmente son los usuarios de donde captamos proyectos. Os pondré algunos ejemplos, por ejemplo, del tema uno de los temas candentes en Europa es el tema de aging, que llaman, ¿no? Es el envejecimiento de la población.
que dicen que va a ser uno de los grandes problemas del siglo XXI. Bueno, pues ahí tenemos mucha comunidad envejecida, es decir, a partir de ahí intentamos producir un cambio respecto a la visión de la gente mayor. Fundamentalmente lo que decíamos es, en Europa la gente mayor se ve como un problema porque va a hacer insostenible los sistemas de pensiones, etcétera, etcétera, y si lo viéramos como una oportunidad, y si viéramos que realmente hay procesos de innovación que la gente mayor los hace mejor que la gente joven. O sea, se trata fundamentalmente de cambiar el ángulo y el punto de vista de cómo tratamos este segmento de la población, y empezamos a trabajar con un laboratorio para gente mayor. Tenemos varios años de experiencia de cómo realmente a través de esta metodología de proyectos pueden haber proyectos fantásticos realizados por gente que viene al City Lab sin ningún tipo de formación tecnológica y sin ninguna formación, ni siquiera sabe lo que es un proyecto de innovación, pero que a través de todo un proceso de aprendizaje puede desarrollarlos. Trabajamos también con maestros, es decir, el Huerto Digital es un proyecto justamente para ver por qué los maestros son poco innovadores, o qué problemas hay de conectar la tecnología y la innovación con maestros de primaria, de secundaria, y a partir de aquí creamos también un laboratorio, un entorno donde estos maestros tranquilamente, sin niños, sin padres, sin directores de escuela, pueden avanzar en procesos de innovación a través de Personal Learning Environment, es decir, metodologías de aprendizaje también personalizado. Trabajamos con Graciela, vimos ayer procesos de computational thinking, o sea, la gente joven ahí está conectada, pero simplemente, bueno, está ya conectada, juega, pero no sabe ganarse la vida con los ordenadores ni con el tema este. Realmente se está empezando a plantear la idea de decir, no es suficiente estar conectado, hay que saber algo más, hay que saber sacarle provecho a esta informática, y se empieza a hablar de pensamiento computacional, es decir, aprender a programar. Hemos cogido el lenguaje Scratch y la combinación Scratch por Arduino como una de las herramientas para generar este tipo de innovaciones tecnológicas desde niño. Un ámbito que nos interesa mucho es el ámbito de la cultura, es decir, cómo conectar todo el ámbito de la música, las artes plásticas con el mundo de la innovación, dado que ahora se está produciendo una combinación de ingenieros y artistas, ¿no? Hasta ahora los artistas estaban en la parte de las humanidades, la tecnología y la ciencia estaban en el otro lado, pero hay toda una generación de jóvenes que son músicos y al mismo tiempo informáticos, ¿no? Y empieza a haber realmente una pasión por trabajar conjuntamente, por formar estudios en línea donde se puedan mezclar, es decir, diferentes líneas melódicas o de artes plásticas, y esto es lo que llamamos Music Lab. Hicimos algún experimento interesante entre flamenco y pansori, por ejemplo, en Corea, y aquí hay combinaciones de muy diferente tipo. Uno de los dramas que tiene ahora en España es el nivel de 50% de gente joven en paro, y esto produce la gran paradoja de decir, bueno, no estábamos en la revolución digital, ¿cómo puede ser que una vez todo el mundo está conectado, hay más paro que cuando la gente no estaba conectada? Es decir, algo falla, ¿no? Es decir, si realmente la pura conectividad ya da el puesto de trabajo y la creación de riqueza, el problema es que hace falta cambios en la estructura de ocupación. Hasta ahora la gente piensa, alguien me tiene que dar un puesto de trabajo, con lo cual, si yo estoy en Internet dándome herramientas para buscar trabajo, los encontraré, pero no es cierto. Ahora nadie te va a dar puestos de trabajo, tienes que ser tú el que tengas que inventarte tu puesto de trabajo. Con lo cual, en lugar de hacer currículum, nos hemos inventado el palabra de proyectum. O sea, con 20 y tantos años poco currículum podéis tener, pero tenéis toda la vida por delante. O sea, hay mucho más proyecto que currículum, ¿no? Se entiende por currículum el historial de lo que has hecho, lo que te has formado. Esto nos sirve ahora para mucho. El tema es, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu proyectum? Y a partir de aquí hay un cambio de innovación más ocupacional o social que puramente tecnológica, que lleva a la gente a inventar your own job. O sea, crear tu puesto de trabajo de mil formas, de formas cooperativas, de formas de autónomos, de formas... Pero realmente esto es un cambio muy importante en la estructura ocupacional. Finalmente, es decir, una de las ramas de este crear tu puesto de trabajo es aprender a programar juegos, por ejemplo, ¿no? Hay una generación entera que juega, pero no sabe simplemente ganarse la vida con los juegos porque nadie les ha enseñado en su universidad o en su escuela, es decir, a aprender a programar juegos. Allí en el City Lab lo estamos haciendo. Y finalmente, cómo nos organizamos es con esta estructura participativa donde está el ayuntamiento, pero también hay grandes empresas, representantes de las escuelas y universidades en la Politécnica. Por lo tanto, se le pide a todo el mundo que financie, ya no es aquello de que solamente el sector público o solamente el sector privado, es una financiación también de cuádruple hélice.
Y este es un poco el presupuesto que tenemos de 1,5 millones de euros, donde las ciudades empiezan a entender que ellas tienen que invertir en innovación. Y esto es un cambio importante porque hasta ahora la innovación venía solamente de los gobiernos nacionales o máximo regionales, pero ahora las ciudades entienden que también ellos, la innovación es su business. Hay una parte importante de proyectos europeos. Yo diría que los sistemas de innovación, por lo menos en el sur de Europa, están siendo salvados en gran parte porque tenemos proyectos europeos, si no, posiblemente con esta crisis económica estarían en vías de desaparición. Y después hay una serie de servicios directamente a empresas o a ciudadanos que son servicios donde ellos también ponen una contribución. Finalmente, os recomendaría este texto. Es una guía for social innovation publicada en el 2013 por la Unión Europea, donde menciona el City Lab como una buena práctica. A nosotros nos ha ayudado mucho a legitimar esta idea de innovación tecnológica y social y todo el tema de Living Labs. Es una guía de febrero del 2013 y en estos momentos se está preparando todo lo que serían proyectos para la fase 2014-2020 de la Unión Europea. Finalmente, con Anthony Townsend, que es un investigador de la NYU, lo visitamos, nos gustó mucho esta idea que tiene él, ¿no? Es decir, de cómo se puede visualizar un planeta de Civic Laboratories. Es un estudio que hizo para la Rockefeller Foundation, donde indica que, bueno, no solamente en Europa, en América Latina, también en Estados Unidos, hay gente que está comenzando a pensar cómo poder generar este nuevo sistema de innovación a nivel planetario, y esperamos verlo el año que viene cuando hagamos el Congreso Internacional. Nada más. Muchas gracias.